Gloria sea para el Señor y que el Espíritu Santo nos abra los oídos. El Señor acostumbraba a decir mucho, ¿verdad? El que tiene oídos, ¿verdad? Que oiga. Algo curioso, solo así como para ilustrar, estando durante la alabanza, la adoración, el Señor hizo un pequeño cambio en la lección de hoy. Siempre he tratado de ser obediente a esos impulsos o a esos llamados, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Vamos trabajando el mismo tema, ¿verdad? La naturaleza como sobrenatural de la iglesia. Estuvimos en la última lección y para ganar tiempo en esta, dándonos cuenta, tomando conciencia de lo poderosa que es la palabra de Dios. Vimos dos pasajes, de ahí creo que viene lo que me sucedió durante la alabanza. Tal vez para que se preparen mentalmente, yo quisiera preguntarles, no es para que respondan, es interno. ¿Cuántos son atormentados por pecados recurrentes? Yo tendría que levantar la mano de primero. En mi vida he sido muy atacado por el pecado, de muchas formas. Escuchando la adoración y el tema que corresponde esta noche, no sé cómo hizo clic en la mente, no sé explicar eso, pero pude ver unos pasajes que es importante que dentro del desarrollo de la naturaleza sobrenatural de la iglesia lo veamos. Entonces piense si usted es perturbado, molestado, martirizado por algún tipo de pecado que se le presenta y después se le vuelve a presentar y usted lucha y se le vuelve a presentar una especie de majadería, una majadería de Satanás. Bueno, ese es el trabajo de él y Dios tiene el control. En la lección anterior, repito, vimos un pasaje tremendo que obvio no lo estamos agotando. Vamos a trabajar sobre él, 2 Corintios 3:18. Usemos la versión aquí oficial del templo. John, Daniel, no. La otra mitad de John. Sí. Ajá. Bueno, perdón. Por tanto, les repito, ¿verdad? No lo estamos agotando. Por tanto, nosotros todos, eso es muy importante. Hay algunas congregaciones que tienen élites, nosotros no, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, por eso, no sé si ahí va, que te estaba pidiendo que analices si hay algún tipo de pecado recurrente. Yo confieso que a mí me pasa. No me deja de molestar algunos tipos de pecado. Que cuente. Que el de mar más terrible, ¿verdad? Hay algunos que son muy comunes, pero son recurrentes. Como que tú peleas con ellos por un tiempo y vuelven a aparecer. Repito, eso no lo traía para la lección de hoy. Bueno, nosotros todos mirando cómo dice esa versión, a cara como descubierta. Habíamos dicho que se trataba de no ser hipócritas delante de Dios. Es lo peor que puedes hacer, que tú finjas delante
de Dios. Puedes fingir delante mío, delante del pastor, pero delante de Dios es algo terrible hacerlo. Bueno, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Habíamos explicado un poco que la Escritura también se le dice espejo de la gloria. Ahí se refleja la gloria del Señor. Cuando lees los pasajes maravillosos de la Escritura, vas a ver al Señor ahí. Bueno, dice que somos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. Transformados. Ahí tú puedes ver lo sobrenatural. No existe otro libro, y es que la verdad es que esto no es un libro. Tiene forma de libro, pero esto es la palabra de Dios. Y los padres de la iglesia acostumbraban llamar a esto la palabra de Jesús encarnado, del Verbo encarnado. Siempre trataban como de insistir en que no eran solo páginas, no es solo lo material, sino que ahí está Jesús en forma de palabra. Cada palabra, ¿se acuerdan cuando vimos toda la Escritura? Cada sílaba, cada letra, ahí está Jesús en cada palabra de la Escritura. Bueno, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Lo vamos a trabajar más, pero por ahora que nos quede claro, cada vez que tú abres la Escritura, por supuesto, no fingiendo, no para que el pastor sepa cuánto tú lees la Biblia, no para impresionar cuántos versículos tú conoces, no, sino porque amas al Señor. ¿Y cómo es que debes amarlo? Lo hemos estado diciendo, con todo, ¿verdad? Todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, tiene que ser un amor total de todo tu ser. Si tú buscas así al Señor, con esa clase de amor, no un amor a medias. ¿Qué tal que, por ejemplo, yo le dijera a Rosy, te amo a medias? ¿Usted qué cree que pasa? Voy a estar en problemas, ¿verdad? Serios. Voy a tener que buscar a Oldemar que me ayude, ¿verdad? O que le diga yo, Rosy, vieras que yo te soy fiel a medias. ¿Qué pasa? Qué malos son, ¿verdad? Pero es una analogía, ¿verdad? Tú no le vas a decir a Dios, te amo a medias, te soy fiel a medias. Si lo haces, te estás engañando y no eres cristiano, eres un religioso. Eso sí, estás en una religión, puede ser evangélica, puede ser una religión evangélica, pero no eres cristiano. El Señor dice claramente cómo hay que amarlo. Y hablábamos, Macho intervino, de por qué el Señor pide que le amemos así. Porque amarlo así nos va a llevar a ser igual a Él, semejantes a Él. Si tú tomas la Escritura con ese amor ferviente, esa devoción fuerte, clara, bien definida por el Señor en su palabra, poco a poco serás transformado de gloria en gloria conforme a su imagen. Ok, eso es parte de la lección anterior. También vimos otro versículo, Hebreos 4:12. Vamos a ver cómo lo traía esta versión. Obvio, los vamos a trabajar más. Ahora es como una pinceladita más. Porque la palabra de Dios es, ¿cómo dice? ¿De cuál libro tú puedes decir eso? Yo no sé cuántos libros tú has leído en tu vida, pero de ninguno se podrá decir que está vivo. Pero de la palabra de Dios se dice que está viva. Ahora, tú recuerdas que dijimos que la naturaleza sobrenatural de la iglesia, ¿cómo es, Omar? ¿Cuál era aquella palabra tan rara? Intelectual.
inteligible. ¿Y qué era esa palabra? Que se puede ¿qué? Entender con la razón, con la mente, con la inteligencia. Entonces, si yo te estoy diciendo que la Biblia está viva, ¿cómo haces tú para comprobarlo? Yo tuve un profesor de filosofía, ay Dios, seguro ya murió, no importa, no voy a hablar mal de él, don Constantino Láscaris, tal vez algunos lo escucharon, es de hace mucho. Mario, venga aquí más cerquita. Don Constantino, en un examen en la universidad, trajo un pedazo de papaya y dijo: pongan atención a la pregunta que voy a hacer. ¿A qué sabe esta papaya? Y ahí uno se queda, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber? Solo un compañero que era muy chispa, con esa malicia indígena, le llegó un poquito. Pero don Constantino quería hacer ver que la única forma de saber cómo sabía el pedacito de papaya que él trajo a la clase era mordiendo el pedacito de papaya. ¿Sí o no? Tú puedes saber cómo sabe la papaya y esmerarte en tratar de explicarlo de alguna forma, pero cómo sabe el que él se está comiendo, that's impossible. Solo si lo coges y lo muerdes. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes que la Biblia está viva? O te lo tragas, como hacen en muchas denominaciones, y no importa, yo no le falto el respeto a ninguna denominación, pero que me convenzan con la Escritura que tienen la razón y yo bajo la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes? En una lección preguntamos: ¿cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O tú te lo tragas? Tú vas y tú escuchas a Oldemar y a José Jara y al hermano Omar y todo el mundo diciendo: la Biblia es la palabra de Dios, y tú te lo tragas y lo repites. Te repito, si haces eso, eres un religioso. Un religioso. No eres cristiano. Dios acepta que tú te metas en serio con Él y que tú le digas: demuéstrame, oh Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero saber que la Biblia está viva. Pues es muy fácil averiguarlo. Más tarde, ahora mismo, cada uno. De hecho, no sé si por eso es que durante la adoración Dios trajo a mi mente ciertos problemas con los que yo personalmente lucho. Y yo, qué raro, me gusta la alabanza y por qué estos pensamientos. He aprendido a procesar ese tipo de fenómenos y usarlos para enseñar. Ahora vamos a ver. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que la palabra de Dios es viva? Pues igual como con el pedacito de papaya. Métete con el pedacito de papaya, métete con la Biblia. ¿Cuándo? Cuando te dé la gana, cuando tú quieras. Y en la circunstancia que quieras. A mí se me murió una esposa y hicimos un funeral con Marco Aurelio Olde. En momentos así es bueno comprobar si la Biblia está viva o no. Cuando estés metido en un gran problema o con una gran tentación, ¿serán estos simples páginas que te pueden ayudar cuando enfrentas una gran tentación? ¿Servirán estas páginas? Sí sirven, amén. Pero eso es un asunto personal. Y Dios quiere una iglesia. En una ocasión lo dije: todos los que llama el Señor no son tontos. Puede que se hagan los tontos, ¿verdad, Mario? Perdón. Era para sacarme un clavo. ¡Ay! Pero no hay tontos en la iglesia. No hay tontos.
Que algunos se hagan los tontos, sí, eso pasa mucho. Porque sería imposible que un creyente que tiene el Espíritu Santo sea un baboso. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los creyentes, llamados creyentes, no aman al Señor como Él pide que se le ame. Ya es otra cosa. Pero la palabra de Dios está viva. Y es responsabilidad tuya comprobarlo. Comprobarlo. Hay un tema de los teólogos que les fascina, es ese binomio soberanía de Dios y responsabilidad. Y como y, ¿verdad? Soberanía de Dios, responsabilidad del creyente. Es un binomio y van de la mano. La palabra de Dios está viva, pero es responsabilidad de Daniel comprobarlo. Tuya. Y te voy a decir algo, Dios se va a encargar de enviar a tu vida diferentes circunstancias o de permitirle inclusive al diablo que te ataque. Hay un dicho que el veneno de las aflicciones sirve para echar afuera el veneno del pecado. Y hay un pecado muy común: no amar al Señor como Él lo pide. Ese es bien común. Eso es un pecado. Porque como dijo Macho el otro día, Él se entregó, ¿cuánto? Todo Él, por ti, por mí. Entonces se merece lo mejor de nosotros, ¿o no? Amén. Ok. Ese versículo, que ya lo quitó John, Melanie, es que no pueden estar juntos, no pueden. Dice que es más usando esta versión, un día vamos a trabajar la del griego, pero por ahora, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. ¿De qué se trata? Le cuento que hay psicólogos cristianos, psiquiatras también cristianos, que les llama mucho la atención ese tema. Obvio, no son, ¿cómo se dice?, de la escuela de Freud, porque ese hombre estaba loco para mí, Freud estaba medio loco, pero aquí hay un gran secreto. Tú muchas veces tienes conflictos internos, ¿o no? ¿O solo soy yo el que salió de la locura? Ahorita dice Mario, sí. Bueno, bueno. Ok. El que no tenga conflictos internos me suena raro. Pero la mayoría de nosotros tenemos tormentas internas. No sabemos qué hacer a veces. Nos sentimos muy mal. Nos sentimos deprimidos. No queremos vivir más. Pero ahí dice que la palabra puede partir, separar. Y Dios siempre quiere hacer lo mejor en tu vida, ¿sí o no? Pero va a usar la escritura. Hay gente que gasta montones de plata en eso que yo hablo con la P, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Montones de plata. Pero si vinieran a la iglesia y ponen atención a la palabra de Dios y buscan en el fuero interno qué está pasando, van a tener soluciones espectaculares. Esa es la verdad. Espectaculares. Por donde he caminado, he visto cosas muy feas. Gente como con mente muy cerrada, que seguro si da el tiempo vamos a ver un pasaje que habla de eso. Mentes cerradas. Ahora, no hay que desanimarse por aquellos que no quieren creer, pero eso no le quita ni un ápice de fuerza a la energía que tiene la Escritura para todo aquel que ama al Señor de la forma en que Él lo pide. Hay poder en la palabra de Dios y es para ti.
Dios ya pagó todo lo que había que pagar para que tú puedas sacar el tiempo y deleitarte en Él, en su palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué dice? Deleítate. Algunos ven la escritura como un desodorante. Bueno, ahora ya no, porque se usan celulares, pero yo fui de la época en que muchos andaban así la Biblia, como un desodorante. Nada más. La traían a la iglesia, la ponían en una banca y se acabó. Otros la ven como un somnífero. No la pueden abrir porque empiezan a dormirse. Sí. Qué pena. Y después surgen las enfermedades mentales, inclusive las enfermedades físicas. ¿Cómo que las enfermedades físicas? ¿No dice la escritura que es medicina a tus huesos? Sí, yo sé que pasamos por momentos muy difíciles, que a veces cuesta mucho, pero no son sin propósito. ¿Quién fue el que dijo? No hay despropósito en Dios. Que no sea Aldemar. No hay, bueno, queda de tarea. Hay un hombre de la escritura que dijo, no hay despropósito en Dios. O sea, que todo lo que nos sucede como pueblo de Dios, como hijas, hijos de Dios, tiene un propósito. Puede que no nos guste, pero en las manos de Dios todo va a salir bien. Amén. Muy bien. Ahora, obvio, es que somos más el latino, muy hábiles para justificarnos y decir, es que no tengo tiempo, es que no sé leer, es que no veo. ¿Cómo? Uy, ese es uno de los pecados más recurrentes, la pereza. Es un pecado. La pereza es un pecado, después lo vemos. Por favor, le voy a decir cuál es otro pecado terrible: autocompasión. La autocompasión, y en América Latina es espantoso. Ay, a mí me violaron. No, a mí no me han violado, pero estoy dando un ejemplo. Macho, ya por favor. Ay, a mí esto. A mí me echaron de la casa. Yo soy tontito. Yo no, macho, es un ejemplo. Autocompasión. La autocompasión, cuando trabajemos un poco más eso, le quita el lugar al Señor en tu corazón y te pones tú mismo como el pobrecito, el ayayay. Es un pecado espantoso contra el Espíritu Santo. Apaga el Espíritu Santo. Ay, es que yo, no, qué feo que soy. Mario, mi propia nieta riéndose, ¿verdad? Qué terrible. Dios no hace cosas feas, menos hijas o hijos feos. Jamás. ¿Que los hace diferentes? Los hace diferentes. Bueno, mira. Lo que pasó durante la adoración. Yo lucho con ciertos pecados. A veces he perdido. A veces he ganado. Quiero que veas lo que el Señor me ha enseñado por su gracia y por su misericordia, que me ha servido. No sé si eso fue lo que el Señor provocó en mí, lo iré descubriendo poco a poco en esta noche. Busca Romanos 6. Mira, tengo que usar la escritura porque yo no traía eso para hoy. Es un fenómeno. Ok, en Romanos 6, busca el versículo 6. 6 de Romanos. Te lo voy a leer en este. Bueno, aquí está ya, mira qué bien. Vamos a ver cómo dice aquí. ¿Con qué empieza ese versículo? ¿Cómo se llama eso? Creo que se llama un gerundio, ¿verdad?
sabiendo. Sabiendo. ¿Cuándo tú sabes algo? ¿Cuándo tú sabes algo? Cuando lo conoces y sin querer Macho está usando el término conoces del español, que es epignosis, que lo hemos estudiado en lecciones anteriores. ¿Sí? Nosotros sabemos algo cuando lo conozco, ¿verdad? Y no es una cantinflada, ¿verdad? Porque Cantinflas hacía cada enredo que da miedo. No, ¿cierto? ¿No? Tú puedes decir que sabes algo cuando conoces ese algo. ¿Está claro? Ahora, dime una cosa. Pablo estuvo durante la crucifixión de Cristo. No estuvo, ¿verdad? Pablo no estuvo. Fue de los 12 apóstoles. Capaz que alguien dice que sí, no, por favor. No, jamás no. Pablo no, ¿verdad? Pablo no estuvo. Entonces, explícame algo. ¿Cómo es que él dice sabiendo? Oye lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Cómo hace Pablo para entender eso? Bueno, para conocer eso. Estamos hablando de la naturaleza, ¿de qué tipo? Sobrenatural. Pablo no estuvo, Pablo no vio la crucifixión. Es más, Pablo perseguía a la iglesia. Dice que respiraba odio, ¿verdad? Contra los creyentes. Pero aquí aparece en la carta de Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Santísimo Dios. Procura, te repito, esto yo no lo traía. Lo hablo de mi experiencia y de lo que me pasó en la silla durante la alabanza. Un pastor me enseñó a mí que cuando estamos en la alabanza, Dios está recibiendo la alabanza y que después Él devuelve aquello con su palabra. Entonces, por eso me atreví a hacer el cambio en la lección. Si no, pues me quedo callado y sigo con lo que traigo. Pero recordé, fue el pastor Oscar Gordillo, ¿verdad, Tita? Él decía, cuando el pueblo alaba a Dios, Dios recibe esa alabanza, esa adoración, y luego devuelve su gozo, aquello que él sintió hermoso, en su palabra. Bueno, ¿qué te enseña a ti eso? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Y mira lo que sigue, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a decirte un pecado mío, Olde, que no se enoje. A mí me gusta la cerveza. Yo estudié en Alemania, en Holanda. Ahí se toma cerveza como tomar agua. Bueno, en el primer trabajo que tuve en Alemania, a las 7 de la mañana la señora muy gentilmente me regaló 3 cervezas. A mediodía bajó, porque yo trabajaba en un sótano, y me trajo otras 3 cervezas. A las 3 de la tarde trajo 3 cervezas. A las 5 de la tarde trajo 3 cervezas. Y yo salí del trabajo, ¿cómo hago para volver? ¿Sí? Sí, es cierto, santo Dios. Sí, estuve en unas culturas diferentes, estuve en otra también donde toman mucha vodka, y tomar vodka, el colmo, que una vez tomé vodka para poder evangelizar a un hermano que quería yo mucho allá. No terminé borracho, tampoco sé si él terminó cristiano, pero ok. ¿Qué dice la escritura, Omar? ¿Cómo aplicas esa escritura cuando yo paso y me llega el olor a cerveza?
Pues te hablo de un problema mío, tal vez tú tienes otro, no sé. Porque a mí me gusta bebí cerveza. Yo te puedo hablar de cervezas. ¿Qué hago? ¿En qué me ayuda el versículo, Omar? Voy a empezar yo a decir, macho, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo. No voy a tomar cerveza. No. Cuando me doy cuenta, me la estoy tomando. Yo conozco hombres con mucha fuerza de voluntad, sí es cierto, pero la fuerza de voluntad tiene un límite. Y Satanás sabe cómo punzar. Tal vez lograste vencer ese deseo de una cerveza por un momento, pero luego pasa algo y luego pasa otra cosa y luego se desinfla una llanta del carro y cuando vas cruzando se te cae, se te desdobla un tobillo. Yo tengo un problema en un tobillo y ¡pah! Cae uno al suelo y él se enoja, uno pierde el control y la cerveza otra vez. ¿Qué hago? Somos muy limitados en la voluntad, pero espiritualmente no. Y si tú hoy cógelo como una muestra, aprendes a usar ese versículo y lo aplicas no con tu fuerza de voluntad, sino con el amor que le tienes al Señor, ahí viene un problema grave, porque si no le tienes amor a Dios, si no le tienes amor a la palabra de Dios, si no amas al Señor, ya sabemos, eres un religioso y la palabra no va a producir nada. Pero si estás amando al Señor, si estás haciendo tu parte y tú mantienes en tu mente ese versículo, tú te dices, wait, un momento, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y el cuerpo de pecado ha sido como deshecho a fin de que ya yo no le sirva más al pecado. Pruébalo cuando venga la tentación, a ver si funciona. Alcohólicos Anónimos, yo fui a Alcohólicos Anónimos, me invitaron, di unas charlas. Ellos no permiten que tú enfatices lo que ellos llaman una religión. Yo les decía, yo no voy a hablarle de una religión, yo le voy a hablar del poder de Dios. Que si tú crees en Jesucristo, pero no es de decir, yo creo en Jesucristo, Jesucristo es el Señor. ¿Y qué sabes tú de Jesucristo? ¿Qué sabes de lo que Él hizo por ti? ¿Qué conoces acerca de los efectos de la cruz en tu vida? ¿Qué sabes? Porque el colmo, yo sé que el Demar se va a reír, pero yo fui evangelista. Bueno, me invitaron como evangelista, yo no soy evangelista. Y yo vi a mucha gente levantar la mano y los pastores ir y tomarle la confesión y todo eso. Es tremendo darse cuenta que después hay que hacer mucho trabajo con aquellas personas que levantaron la mano para que realmente conozcan ¿a quién? A Jesucristo. Tú tienes que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Alguien que está crucificado puede tomarse una cerveza. Está raro, ¿verdad? Ahí entran algunas cosas que yo quiero que Dios nos permita trabajar para que veas cómo funciona lo sobrenatural, porque tú no puedes. Y te estoy hablando de un pecado sencillo. Hay otros peores, pero todos se tiran al suelo, todos pierden su fuerza cuando tú te ves a ti mismo crucificado con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No hay forma. Satanás no puede, no lo logra, porque Cristo lo hizo por ti, para que tú ahora te apropies, tú te hagas dueño de ese versículo y tú veas el poder
Y hay un término en teología que nos suena feo en español. Para que ese poder te sea imputado. ¿Cuál es otra mejor palabra, Olde? Aplicado. Endosado, aplicado. Si tú, escúchame, eso lo hace el Espíritu Santo, que es esa persona sobre la cual vamos como hablando sin tomarla mucho en cuenta, pero ahí está presente y la tendremos que estudiar. El Espíritu de Dios. Si tú tomas ese versículo con amor, el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en ti. Y aquel pecado que te molesta no va a funcionar. No vas a caer. Y eso es maravilloso. Maravilloso ser libre. Somos libres por el poder de Dios en su palabra que tú atesoras en tu corazón y el Espíritu Santo aplica en el momento que lo necesites. Hay denominaciones que le llaman a eso, creo, rema. O sea, es una palabra griega. Lo que quiere decir es que tú te apropies de aquel versículo y el Espíritu Santo te lo va a traer en el momento necesario, en aquel momento difícil. Pero hay una condición que se le olvida mucho a ciertos hermanos recalcar. Porque traté a un hermano en una iglesia lejana con un problema serio de pornografía. Él se acercó con mucha humildad y me pidió ayuda y me confesó su pecado. Yo le expliqué lo que yo sabía, pero luego me di cuenta de algo. Él no amaba al Señor. Omar, ¿cómo sabe tu esposa que tú la amas? Susan, ¿dónde estás? ¿Cómo sabe tu cónyuge que tú lo amas? Hay gente que dice que ama al Señor, pero no es cierto. Entonces no funciona. Puede pasar un día en que tú no te sientes con tu cónyuge, con tu pareja, y converses, y hables de cosas, le cuentes. Dios lo hizo todo por ti, y Él quiere escucharte todo el tiempo. Él quiere abrazarte. Me recordaste a Danilo Montero. Él quiere amarte, pero tal vez tú estás muy ocupado resolviendo tus problemas, porque son tus problemas, y se te olvida que Dios te ama. Pero luego viene la tentación, viene Satanás y te arrastra. Hermano, ore por mí, me decía. ¿Te acuerdas? Hermano, ore por mí, es que es desesperante cuando llegan esos pensamientos lujuriosos y no sé qué hacer. ¿Qué dice la Escritura sobre los pensamientos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Lo vamos a estudiar. Pero no es que tú académicamente o intelectualmente te lo repites. No, es que como tú amas al Señor, aquella palabra para ti es imprescindible a diario, en la vida diaria, cotidiana. Y tú ya como que respiras la palabra. Está en tu boca, está en tu corazón y produce una vida plena, auténtica. ¿Cómo explicas que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¡Uy, qué rico! Nadie nos puede quitar esa vida. Solo si te empiezas a enamorar de otras cosas. Solo si te empieza a parecer muy interesante algo. Y ya está. Ahí haces un hueco. Y dice la Escritura: no deis lugar al diablo. Bueno, mira ese. Ya me lo quitó. Pero mira el 11. Mira el 11.
6:11 de Romanos. Mira qué curioso lo que me pasó. A mí no me gusta pues hablar en primera persona así, en esta forma, pero estando durante la alabanza, vi los 3 versículos que vamos a ver ahora y yo dije, pero ¿qué es esto? Yo quiero estar en la alabanza, en la adoración. Estaba muy lindo, a mí me encanta eso, pero no pude porque veía 3 versículos. Yo, Señor, ¿qué quieres? Y Él me recuerda mis problemas, mis caídas. Yo sé cuando yo he caído, yo sé los chiporrazos que me he sacado, las estupideces que he hecho, pero la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Mira el 11. Así también vosotros, todos vosotros, pensad que de cierto estáis como muertos al pecado. ¿Oíste? Así también vosotros pensad que de cierto estáis como muertos al pecado. Aleluya. Mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es así tu pensamiento? ¿Piensas de esa forma? ¿Y por qué tú te puedes considerar que estás muerto al pecado? Porque antes el Espíritu Santo te está diciendo que con Cristo Jesús fuiste crucificado. Hay una lógica sobrenatural en la Escritura. De eso vamos a hablar. La Escritura, no, un versículo no viene después del otro porque, ay, mira, ay, me equivoqué, voy a poner. No. Esos desórdenes son solo de los hombres. Pero primero está el 6:6. Yo lo leo aquí, el 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, como yo sé que mi viejo hombre, mi carne, lo que yo fui sin Cristo Jesús, fue crucificado, como yo sé que fui crucificado, entonces puedo considerarme muerto al pecado, ¿sí o no? Hay una lógica. Satanás va a buscar huecos en tu mente, pero si tú cierras esos huecos utilizando la lógica del Señor que está en su palabra, tendrá que irse. Algunas personas citan muy bien, resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá, pero no saben qué es someterse. Bueno, buscan una definición y la repiten. Te voy a decir, yo tuve que aprender, porque Satanás me zarandeaba. Pero tuve que aprender estas cosas y usarlas a diario. Y ya hoy salgo sin miedo a la calle. Llevo la frente muy linda, por cierto, ¿verdad, macho? Mi frente la llevo en alto. Satanás no me la hace bajar. ¿Por qué? Porque fui crucificado juntamente con Cristo. Porque me considero muerto al pecado. Y termino con este, que fue el tercero de los que vi. Bueno, 12 y 13, yo vi el 13, pero leamos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ojo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú no solo tienes que verte a ti mismo crucificado juntamente con Cristo, no solo tienes que pensar, considerarte que estás muerto al pecado, no solo es verse crucificado, no solo es entender que estás muerto al pecado, sino también presentarse ante Dios. Por eso no faltes a la iglesia. Por eso búscalo y vivirás. Dios los bendiga mucho, los amo. Chaito.